Señoras, señores, muy buenas tardes. Sean todas, todos bienvenidos a esta segunda jornada dentro de las jornadas que organiza el Instituto de la Mexicanidad, jornadas Hacer México, compromiso de reflexión que pretendemos mayor y que busca sustanciar una reflexión sobre el país a partir de diversas materias. El día de hoy corresponde vectorizar la reflexión sobre México, sobre la mexicanidad, a partir de la idea del lenguaje y comunicación. ¿Cómo hablamos en México? ¿Qué significa hablar la mexicanidad? Se dice hoy en materia política que estamos inmersos en la cuarta transformación. No hay transformación, no hay cambio que no se sustancie primero en el lenguaje. ¿Cómo sustancia la cuarta transformación su lenguaje? ¿Cuáles son sus formas de comunicación? ¿Cuál es el México que subyace a esas formas de comunicación? Para hacer estas reflexiones, para acompañarnos en una reflexión sobre el lenguaje y la comunicación de México y de la mexicanidad hoy, hemos pedido la coordinación de esta mesa y nos honra mucho el que haya aceptado participar en ella el doctor Jaime Labastida Ochoa, quien es presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Voy a dejar que el doctor Labastida nos haga la presentación de cada uno de los distinguidos panelistas, pero antes de hacerlo, quiero invitarles a ustedes a presenciar el siguiente video. Gracias. Toda transformación sustantiva lo es primero en el lenguaje. Ante la propuesta de una nueva realidad política en el país, ¿cuál es el lenguaje de la transformación? ¿Es el español, como llamamos en América el castellano, una lingua franca que debería ser el espacio de todas las expresiones? ¿Qué vinculación con las lenguas originales debe establecerse para sostener un proceso de descolonización emancipadora? ¿Qué cuidado debe tener el ciudadano en el uso de expresiones para denostar a los otros que suelen estar al origen de conductas criminales? Pensar el lenguaje es pensar la nación multiétnica y pluricultural que nos distingue. ¿Qué papel juegan las instituciones, los medios, la sociedad civil y las redes sociales en la construcción de una identidad basada en el uso del lenguaje? Queridos amigos, muy buenas tardes. Me gusta mucho la reflexión que nos propone el Instituto, Hacer México. No se trata, por consecuencia, yo tengo una deformación profesional de la cual les voy a hablar en un momento, estudié filosofía, y el problema es si se hace un país o un país es. Desde mi punto de vista, México no tiene una identidad en el sentido que normalmente se piensa el principio lógico y ontológico de identidad, que se expresa bajo la forma de A igual A, porque eso indica automáticamente inmovilidad, sino que se trata de hacer México, hacer a México. En este sentido, hay una expresión que me satisface muchísimo, de un filósofo que está ahora un poco preterido, está un poco olvidado, Jean-Paul Sartre. Sartre dice que el hombre es una pura nada, que los seres humanos no somos una nada. ¿Qué es lo que quiso decir Sartre al utilizar esta expresión? Que el hombre es su futuro, que el hombre no solo está determinado por su pasado, sino que también
en tanto que núcleo de libertad pura, desea ser otro. Lo mismo puede ocurrir en un país. Un país es lo que se propone ser, lo que se propone hacer de sí mismo, y no solamente lo que es o lo que ha sido. Eso tiene un cierto peso, no cabe la menor duda, pero también se trata de que tengamos la voluntad de cambiar y de hacernos otro. Y esto es lo que indica esa expresión aparentemente absurda de Sartre, de que el hombre es una pura nada, porque el hombre no es, sino que será. Lo mismo, vuelvo a decir, ocurre en el caso de un país. Yo no me satisfago con aquellas tesis que dicen que fulano autor expresa la esencia de un país, que fulano escritor revela lo que el país es, sino que más bien esos grandes escritores, esos grandes pensadores han hecho al país, han propuesto una nueva forma de ser del país y el país ha luchado por identificarse con esa nueva forma. No es que Homero haya expresado la esencia del pueblo heleno, sino que contribuyó a crearlo. No es que Descartes haya expresado el racionalismo de Francia, sino que contribuyó a hacerlo. De manera que México es un mosaico. Esta lucha, y solamente voy a hacer esta pequeña introducción para luego darles la palabra a mis compañeros. Aquella vieja tesis que buscó en los años 50 con la culminación del libro famosísimo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, buscar la identidad de México, el ser del mexicano. Pero esto era una abstracción, era poner como modelo de lo que era el mexicano a un pequeño núcleo de mexicanos, particularmente del altiplano, porque hay una diferencia profunda entre lo que son los, digamos, los mexicanos de Yucatán y los que son los mexicanos de Chihuahua. Tenemos diferencias fundamentales. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho de palabras. No es solamente una conjunción de elementos químicos y biológicos, sino que fundamentalmente el hombre es un animal de palabras. Y es esto lo que nos reúne aquí. ¿Qué palabras, qué lengua nos une y qué lengua nos desune? El español es una lengua de orden universal. El español nos pone en contacto con el mundo entero. En cambio, las lenguas amerindias, muy ricas, tenemos una variedad enorme de lenguas originarias, nos llevan hacia la raíz lo que somos nosotros. Nos dan una diferencia, porque el principio de identidad, a mi juicio, solamente está completo con su opuesto, con el principio de la diferencia. Y esto es lo que yo quisiera subrayar y poner como tema de conversación. México no tiene una identidad, sino que es un país pluriétnico, plurilingüístico, multicultural. Y esto es lo que hay que acentuar. Quienes están aquí en la mesa son personas que provienen de diferentes ámbitos y de diferentes lenguas. Antonio Paoli, desde luego, hablante de español, su lengua materna es el español, pero también hablante de maya, es originario de Mérida, Yucatán. Yo prefiero llamar a la lengua en la que, digamos, la que nos nutrió, más que materna, me gusta una expresión de un filósofo español, Emilio Lledó, es la lengua matriz. ¿Por qué matriz? Porque en ella concebimos los conceptos y las ideas. Natalio Hernández es uno de los nahuatlatos más distinguidos. Es poeta, es escritor, discípulo y amigo de nuestro máximo nahuatlato, Miguel León Portilla. Jesús Silva Herzog es un periodista ampliamente conocido por todos ustedes. Su lengua matriz es el español. Y Fernando Nava es también hablante de español, como su propia lengua, como su lengua matriz, pero además domina el purépecha y domina el náhuatl. Fue el fundador del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y su primer director. Entonces, si ustedes me lo permiten, después de decir estas breves palabras, le cedo el micrófono a Antonio Paoli. Pues yo les voy a presentar algo que me parece mágico para transformar la perspectiva de la lengua
Y para transformar actitudes, me parece que hay una sola magia, que es la emoción estética. Entonces nosotros hemos preparado esto empezó para pensar la paz en la zona de conflicto, y esto tuvo que ser en lengua tzeltal, pero esto luego se generalizó en el estado de Chiapas y tuvimos éxitos maravillosos. Son relatos, ahorita son unos 250, y estos relatos corresponden a canciones que fueron hechas en función de los relatos. Entonces se hicieron libros de texto para los maestros y una serie de cantantes nos cantaron gratis, Mago Herrera, Cecilia Toussaint, Elena, Pepe Frank, Rita Guerrero, en paz descanse, una super maestra del conservatorio, Rosa María Díez, en fin. El caso es que el niño primero le gusta el cuento, el niño le gusta el cuento, y entonces el cuento dice algo. Por ejemplo, dice que un frijol se pelea con una manzana por la nutrición y se hace una relación, y entonces la pera interviene y le dice no, y los niños tienen sus máscaras de pera, de manzana, de tuna, y entonces salen las manzanas cantando: que seas como manzana, lozana, que todo sana. Es decir, que seas como pera, que no se desespera, pues espera, prospera, y es siempre buena pera. O sea, el niño visualiza la morfología de la palabra al cantarlo, pero el cuento nos lleva a la canción, pero antes, ¿y cómo aprendió a hacer otra cosa? ¿Pero por qué no se desespera la pera? Entonces se hace un mundo de diálogos donde los niños pasan a actuar palabras que no sabían. Por ejemplo, y les ponemos ritmos que ellos nunca jamás hubieran visto. Por ejemplo, un relato que todos ustedes conocen, pero lo hacemos de otra manera: ¿quién le pone el cascabel al gato? Y entonces la cosa es que después de leerlo y después de dialogarlo, ¿cuál es el peligro? ¿Qué se siente cuando se tiene temor? ¿Por qué el temor? ¿Cómo has superado tú los temores? ¿Qué temores has tenido? Después de estas relaciones se empieza a cantar una canción brasileira sensacional. Paritatín, se reunieron los ratones, paritatín, para protegerse del gato, paritatín. Pero entonces y uno de ellos gritó con sobresalto: ponerle un cascabel al gato para saber por dónde viene ese animal tan mentecato. Y nadie sabe qué es mentecato, pero van a pasar a actuarlo, lo van a ver en el diccionario y les va a apasionar saber qué es mentecato, ¿no? En Mérida sí se usa más, pero acá no. Entonces, es que al ver a un yucateco le brota a uno instantáneamente el pujado y el cantado. Pero entonces, en esta condición, el niño, pero alguien, después de oír uno de ellos, entonces pasamos a una especie de requiem, que los cantantes lo hacen monumental, y entonces: pero uno de ellos pensó las condiciones y muy serio y con recato casi operístico, ¿no? Preguntó: ¿y quién le pone el cascabel al gato? Bueno, entonces los niños les gusta, y esto nunca lo hubieran puesto en el radio, nunca lo hubieran escuchado, pero en el juego les empieza a encantar el requiem. Y les empieza a encantar tenemos ahí en estas... son 280 canciones, tenemos alrededor de 400 ritmos distintos, ¿no? Como ustedes pueden ver en estas dos que les he cantado, pues hay por lo menos 2 ritmos. Y además hay una serie de magias en la canción, son muchas, no las voy a describir, pero por ejemplo el niño espera que llegue en determinada fracción de segundo una rima, y llega cuando él la espera, y esto es una realización maravillosa donde le da el clavo en lo que él esperaba, sin saber que lo esperaba conscientemente, pero su inconsciente lo sabe. Y se sintonizan con los ritmos, y nuestra experiencia es que los niños con déficit de atención o con hiperactividad se sintonizan con el ritmo, y a partir de ahí hay que dibujar el cuento, y hay que bailar y moverse, y hay que otras artes. Son en algunas de las secuencias didácticas, aquí traigo nada más para que los vean como una especie de argumento de autoridad, las guías de los maestros que se han usado en quinto. Esto está publicado por el gobierno de Chiapas y la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Estos son para preescolar, y así son una serie. Bueno, han salido 2 libros teóricos, ahora estamos trabajando el de evaluación, porque algo central en la educación es evaluar la resiliencia. Y si no hay evaluación de la resiliencia, no hay evaluación de la verdadera educación. Pero está complicado. Bueno, la resiliencia la entiendo, bueno, ustedes saben qué es la resiliencia. Este es el primer libro teórico, que ahí lo tienen afuera.
lo pusimos, mande, ahí, por 100 pesitos, está barato, es sensacional. Y lo publica la UAM con otras instituciones. Y luego la Cámara de Diputados publicó otro que traigo aquí, que este es, con la UAM también, es Comunidad Educativa y Equidad. ¿Cómo formamos con los padres de familia? Porque este imaginario va a los padres de familia directamente, pidiéndoles tareas familiares como carteles de buenos deseos, que nos expongan las mejores cualidades de sus familias, en fin, muchas otras cosas, pero ya me estoy pasando del tiempo y todavía tienen que escuchar las maravillas que van a decir sus compañeros. Esta es la presentación general de un programa muy exitoso desde el punto de vista educativo, que ahorita nomás estamos en 16 primarias en el municipio de Berriozábal, a 20 minutos de Tuxtla. Vamos a empezar en algunos otros lugares. En Milpalta, pueden ver nuestros videos, son unos 75, en un canal que se llama Alegría y Pedagogía, sin acentos, todo seguidito, YouTube, Alegría y Pedagogía, y ahí tienen como 60 y hay otros canales. Bueno, le paso. Sí, el micrófono ahora lo va a tomar Natalio Hernández. Natalio Hernández, como les dije, es nahuatlato, pero creo que me he equivocado al decir que es nahuatlato. Es hablante original de náhuatl, su lengua materna es el náhuatl. Adelante, querido Natalio. De cuatliquín tlazocamatilia no yolicniguan Jaime La Bastida, igual no isquinican oxen no yolicni ashkan amo niquilamiki toca Gastón Melo. Les decía que yo agradezco la invitación de mi amigo Jaime La Bastida y de mi amigo que se me está escapando su nombre, Gastón Melo. Tenía 20 años que no nos veíamos, nos encontramos en diciembre. Nehuatl Melawak, Niyolpapaki, Ashkan Pampa, Titlastosque, Tlenkeniki, Tejuan, Mexicatlacame. Estoy muy contento por la oportunidad que tenemos el día de hoy de reflexionar acerca de nuestra mexicanidad diversa, rica. Y amos animan tlatlauti, nuik ni Gastón Melo, kipia ome tonate onechnotski huanquitoa Natalio, xihuala, xotlahtoque, oncas mahuistic, tlahtoli ipan mahuisticali chantli lam. Yo fui invitado hace poco, justo en el momento en que empezaba el eclipse de luna. Entonces me agarró pues muy desconcertado mi amigo Gastón Melo y me dijo: mira, te estoy hablando hace 2 días que empezó el eclipse, ¿no? Y entonces me dijo: queremos que participes en un panel sobre el tema que estamos reflexionando. Entonces escribí un texto, más bien retomé un texto de un libro que va a salir próximamente en el marco de los acontecimientos de este año 2019, que he llamado De la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Es un pequeño ensayo, no me lleva más que 9, 10 minutos. En realidad me siento un poco contrariado ante la espontaneidad y los cantos que nos ha regalado el amigo Antonio Paoli, pero bueno, en este año 2019 se conmemorarán a través de diversos eventos culturales, artísticos y académicos los 500 años de que Hernán Cortés implantó la cruz en la costa del Golfo de México para fundar el primer municipio de nuestro país, precisamente en la Villa Rica de la Veracruz. Durante el tiempo transcurrido desde la colonia hasta nuestros días, se implantó el pensamiento occidental europeo, suplantando el pensamiento propio de los pueblos conquistados, en este caso, los pueblos de Mesoamérica y muy particularmente los que constituyen a México en la actualidad. Sobre este tema, Alfredo López Austin nos dice: Mesoamérica ha sido definida como un área cultural que se desarrolló sobre un territorio de fuertes contrastes. Fue un verdadero mosaico étnico
que hoy todavía puede apreciarse en la diversidad lingüística de los descendientes de los antiguos pueblos. Aunque existen distintos criterios de identificación y clasificación de las lenguas indígenas, algunos lingüistas calculan que en el territorio nacional mesoamericano existieron aproximadamente 70 lenguas pertenecientes a 16 familias diferentes. Termina la cita. Gran parte del universo simbólico de los pueblos originarios de México, después de la conquista, quedó resguardado en la memoria oral y en la vida cotidiana de los propios pueblos y de manera petrificada en las ciudades antiguas conocidas como zonas arqueológicas. En algunos casos, en estos espacios sagrados de nuestra civilización primigenia, los pueblos indígenas continúan acudiendo a estos sitios para la realización de las ceremonias y rituales que dejaron nuestros ancestros, los antiguos mexicanos, y no solo como un espacio de los investigadores y del turismo extranjero interesado en rastrear y conocer el pasado remoto de nuestro país. Uno de los elementos de la memoria ancestral que sobrevive, afortunadamente, hasta nuestros días, es la lengua o idioma. Según los datos estadísticos que maneja el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sobreviven 68 lenguas nacionales. La lengua náhuatl es la que cuenta con mayor número de hablantes después de la lengua común de los mexicanos, que es el español o castellano. En mi próximo libro, que he titulado La lengua náhuatl y la nación mexicana del siglo XXI, me propongo abrir el debate para reinterpretar y reescribir nuestra historia desde la mirada propia y ya no bajo el influjo de la pluma y la letra del conquistador. Considero que ha llegado el momento histórico de trascender del hispanismo de 5 siglos en que se ha construido la nación que hoy tenemos para proyectar la nación mexicana multilingüe y pluricultural de este siglo. Existen hoy día varias investigaciones de académicos mexicanos y extranjeros que apuntan en esta nueva dirección, es decir, hacia la reinterpretación de nuestra propia historia, o si se quiere, desde la óptica de la visión de los vencidos, como lo sugiere el doctor Miguel León Portilla a través de su libro que lleva este nombre y que ha sido traducido por lo menos a 15 idiomas. Este ejercicio de confrontación y diálogo intercultural, en mi opinión, ya lo dejó iniciado el poeta Octavio Paz en el siglo pasado a través del ensayo El laberinto de la soledad, publicado en 1950 y que ha comentado nuestro amigo Labastida. Después, Octavio Paz escribió su poema Piedra de Sol en 1960. Posteriormente, con el ensayo de largo aliento que denominó Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, publicado en 1982, y finalmente con su discurso titulado En busca del presente, que pronunció durante la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1990. En este discurso, entre otras ideas, Paz expresó: la excentricidad hispana se reproduce y se multiplica en América, especialmente en países como México y Perú, donde existen civilizaciones antiguas y espléndidas. En México, los españoles encontraron historia y geografía. Esa historia sigue viva, es un presente más que un pasado. Los templos y dioses del México precolombino son un montón de ruinas, pero el espíritu que inspiró vida en ese mundo no ha desaparecido. Nos habla en el lenguaje hermético del mito, la leyenda, las formas de convivencia social,
el arte popular, las costumbres. Ser escritor mexicano significa escuchar, entre otras, la voz de ese presente, esa presencia, escucharla, hablar con ella, descifrarla, expresarla. Termina la cita. No obstante, las ideas que acabo de mencionar de Octavio Paz, junto con las de otros investigadores y académicos como León Portilla, Carlos Montemayor, Alfredo López Austin, Lourdes Arizpe, Guillermo Bonfil, Flores Cano y Luis Reyes, por solo mencionar algunos, quienes trazaron desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, el camino de la búsqueda de nuestra identidad contemporánea a partir de nuestras propias raíces históricas, culturales y lingüísticas más profundas. Prevalece en nuestra sociedad el desconocimiento de nuestro acervo cultural mesoamericano, que se traduce con frecuencia en actitudes de menosprecio hacia los pueblos originarios de México. Aún más, desde el año de 1992, México se reconoce en la Constitución Política como una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Este mismo reconocimiento se reafirmó en la reforma constitucional del 2001 a través del contenido del artículo 2. En otras palabras, toda la desinformación y desconocimiento que existe en la sociedad mexicana respecto a la presencia contemporánea de los pueblos originarios de México genera actitudes excluyentes y racistas en amplios sectores de nuestra sociedad. En este sentido, considero que la cuarta transformación, y ahí va la provocación, a la que ha convocado el presidente de la República, tiene que fundarse en nuestras propias raíces culturales y lingüísticas, enriquecida con el acervo cultural europeo que hemos asimilado y sedimentado a lo largo de 5 siglos. Una de las acciones concretas de la cuarta transformación del país implica la reformulación del actual modelo educativo para reorientarlo y hacerlo congruente con la realidad pluricultural y multilingüe de la nación. En otras palabras, la educación debe tener como objetivo que los alumnos de todos los niveles educativos conozcan y valoren la riqueza de nuestra diversidad lingüística y cultural, aprendiendo un idioma local, cualquiera de las 68, reafirmar el conocimiento y manejo del español como lengua común de los mexicanos y aprender una lengua extranjera que por ahora es el inglés. De esta manera, los mexicanos del siglo XXI podrán mostrar al mundo el orgullo y la dignidad de México como una nación con rostro cultural propio. Por todo ello, valoro la importancia de este foro académico denominado Lenguaje y Comunicación para reflexionar juntos, indígenas y población mestiza mayoritaria, de manera que podamos soñar, tenemos que soñar y construir entre todos la sociedad mexicana multilingüe y pluricultural de este siglo. Si no abrevamos, si no retomamos nuestra propia historia como nación milenaria, seguiremos siendo una copia mal hecha de Occidente, cifrada hoy día en los valores de la sociedad europea y norteamericana. Y lo más grave, seguiremos transmitiendo a las nuevas generaciones de mexicanos, muchas veces de manera inconsciente, la actitud que mostró Fray Juan de Zumárraga frente a Cuauhtlatoa Juan Diego, al tratarlo como el indito, el tontito, el pobrecito, actitud que nos ha hecho mucho daño a todos los mexicanos, porque siento que seguimos arrastrando en el subconsciente colectivo el trauma de un pueblo conquistado moral y espiritualmente. Aquí dejo estas consideraciones para abrir el diálogo intercultural con ustedes en torno a las ideas que aquí he expresado. Tlazohcamati-miak, muchas gracias. Es una provocación.
El mecanismo que vamos a seguir, si ustedes están de acuerdo, y posiblemente aunque no lo estén, es que primero hablan los ponentes y después, si les parece bien, habría una segunda ronda o se abre una serie de preguntas por parte de ustedes. Tiene ahora la palabra Jesús Silva Gerso. Muchas gracias. Como Jaime, a mí también me llama mucho la atención la manera en que se enmarcan estas conversaciones y esta expresión de hacer México. Creo que en esta fórmula encontramos una idea abierta de nacionalidad, una idea abierta de nación, no como algo que está dado, que está construido y que por lo tanto tenemos que proteger de posibles amenazas, sino como un proyecto. Se ha hablado en estas intervenciones recientes de Octavio Paz, que creo que es una de las referencias indispensables para por lo menos pensar en estos términos. Y a mí me gustaría recordar no solamente este intento, este ensayo en el laberinto de la soledad de capturar esta alma del mexicano, sino también la reconsideración décadas después, en donde en Postdata lo que plantea, lo que advierte, incluso como una especie de clave para releer su propia obra, el mexicano no es una esencia, el mexicano es una historia, dice Octavio Paz en Postdata ya en los años 70. Y por lo tanto creo que tenemos justamente esta idea de lo nacional como un proyecto que tiene sentido de futuro sobre todo. Yo quisiera hacer una excursión para pensar el vínculo entre la palabra, nuestro lenguaje y la política y la casa común. Creo que a partir de las herramientas o las aportaciones de la filosofía política podríamos tener algunas guías y sobre todo, a mi juicio, buenas advertencias para aquellas formas que podrían ser muy perniciosas para vincular la palabra y la comunidad. Y pienso, en primer lugar, quizá en la gran obra de filosofía política occidental, eso que se ha considerado como una gran sinfonía de pensamiento, que es la República de Platón. De la misma manera que está esta expresión hacer México, lo que se encuentra en el diálogo de Platón es la idea de que se hace ciudad con palabras. Hagamos nuestra ciudad con palabras, dice Sócrates, porque es el elemento más propiamente nuestro, más propiamente humano. Y es en ese sentido la ciudad una entidad verbal antes que cualquier otra cosa. La palabra entonces tiene una cualidad constitutiva de lo político. De ahí que a veces lo olvidamos por nuestras perversiones modernas, pero a final de cuentas la política, si regresamos a la fuente occidental, la política es básicamente una manera de entendernos, de comunicarnos. Ahora, ¿cuál es la forma de la palabra en esa ciudad ideal, en esa república que para algunos intérpretes liberales tiene estructura totalitaria? La forma que tiene la palabra es una forma que ha sido secuestrada totalmente por el propósito del orden. Es solamente a la razón a la que debe servir la palabra. Es por ello que desde ese momento se declara la guerra entre la filosofía y la poesía. Si la ciudad platónica es una comunidad en donde hay distintos grupos, hay distintos metales humanos que conviven para
producir, para comerciar, para protegerse, para gobernarse, hay un género de seres humanos que deben ser definitivamente desterrados de la ciudad, que son aquellos que tienen la arrogancia de proponer nuevos significados al lenguaje, los poetas. Porque en el momento en que haya alguien que se atreva a decir que los ojos son joyas, en ese momento, en el momento en que aparezca esa licencia, el filósofo, es decir, el gobernante supremo, habrá perdido el control absoluto de la ciudad. Digo esto porque cuando pensamos en la vinculación del lenguaje con la ciudad, debemos darnos cuenta que hay una tentación política que es hacer del lenguaje una cárcel, de volvernos prisioneros del lenguaje. Y en este sentido, si pensamos en que la nación es un proyecto, lo que tenemos que entender es que el lenguaje, si es algo, es una sustancia, un organismo vivo, que no puede ser petrificado a menos de que estemos dispuestos a aniquilar el lenguaje. Pienso en otro gran filósofo de la política que también nos puede hacer una advertencia, creo que en el mismo sentido que lo hacía el ateniense, que es el gran filósofo político de la modernidad, que fue Thomas Hobbes. ¿Por qué es tan seductor? ¿Por qué es tan atractivo este filósofo, este hombre que inventa la imagen del monstruo como emblema del Estado? Yo creo que es seductor porque combina dos formas de acercarse al entendimiento humano que no suelen ser compatibles. Por una parte, el rigor de la geometría. Si uno lee a Hobbes, uno encuentra la corpulencia de un razonamiento en donde cada uno de los elementos está rigurosamente ensamblado a prueba de falla, y por lo tanto, si uno pesca el primer elemento, no tiene prácticamente más alternativa que acompañarlo hasta el final. Razonamiento, lógica, inteligencia de un matemático, pero al mismo tiempo tiene la imaginación prodigiosa del inventor de un mito, de un hombre que creó una alegoría que seguramente es de las alegorías más potentes que podemos imaginar, que es la de esa guerra de la que nos salva el Estado como creador de orden público. Ahora, ¿qué es el estado de naturaleza del que parte la teoría política de este filósofo? El estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Cuando no hay ley, cuando no hay gobierno, cuando no hay policía, no hay bueno ni malo, no hay tuyo ni mío, no hay justo ni injusto, y por lo tanto todos en esa condición sin gobierno estamos amenazados perpetuamente de la muerte violenta. Pero ¿qué más es ese estado de naturaleza? El estado de naturaleza, bien visto o visto de otra manera, es el caos de los significados. Es aquel lugar en donde no podemos comunicarnos, porque no existe, de la misma manera en que no existe una calificación que pueda decir que esta es mi botella de agua, que este es el micrófono de la Casa Lam, no puede haber una palabra que nos permita a nosotros entender que este sonido equivale para ti y para mí a la misma cosa. Eso es la guerra. La guerra es ser incapaces de encontrar el nombre común que nos pueda reconciliar con la naturaleza. La apuesta de la política, en ese sentido, es la apuesta por el lenguaje.
que nos permite la paz. Pero el atajo que se encuentra es el atajo de considerar a un solo agente como el emisor de los significados, es decir, el Estado como el diccionario. De la misma manera que le resultan antipáticos los poetas a Platón, lo que nos dice Thomas Hobbes es: no es aceptable para el entendimiento humano el uso de metáforas. Si empezamos con metáforas, vamos a terminar a balazos. Pensar en hacer México, en ese sentido, y con esto termino, me parece que tiene que ver con la apuesta de entender la importancia del diálogo, del entendimiento público, pero fundamentalmente de la aportación que a la convivencia que respeta la dignidad de las personas, que aloja libertad, que abre horizontes distintos a la sociedad, implica el aceptar que el lenguaje es una sustancia libre, que si bien tiene deudas de tradición, también se oxigena con esas insumisiones de la libertad y de la imaginación. Yo creo que cuando pensemos en ese sentido, en hacer México, tenemos justamente que entender el sitio del lenguaje, no solamente con una relación con el pasado, sino también con lo que debe reinventarse a través de la imaginación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Le corresponde ahora la palabra a Fernando Nava, que, como les dije, fue el primer director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y a él se debe un mapa lingüístico de primera magnitud que nunca se había hecho. Una investigación de campo que revela cuántas personas hablan qué lenguas en qué lugar de la República. Es otro sistema de lengua, la lengua de señas. Yasho wakakshun sang bandakpan uran ma wandak himbo wandakwa penjum himbo wandakwa ka buenas cabras ka ma wandakwa hak chaura ka Dios me llama risangata Jaimen shantipine shantata Gastonin ka kuripungak sun shutangurin chansun hinkon san wandomskorin isus ti ambe. Paradójicamente, primero hablé con las manos. Expresé que la lengua de señas también es una lengua y que la lengua de señas también florece. Le agradezco a Jaime el gusto de volver a ver a Gastón y el gusto de estar con los colegas y el reto. A veces uno dice, me tocó al final, ya papita, no. Esta es de las ocasiones en que uno hará lo mejor por aportar a las contribuciones de quienes me anteceden. A ver, coincido desde luego en la idea central de la construcción, del hacer, ¿no? Definitivamente. Y a partir de ahí, pues visualizo, tratando en algunos puntos de dialogar con los colegas, esperemos que con algunos de ustedes también en lo sucesivo. Hay una idea en la que hemos coincidido algunas personas, caso concreto, el doctor Pedro Martín Butragueño, un lingüista del Colegio de México, que recientemente nos presentó, déjenme llamarles, son mi manera de referir a sus reflexiones, una tipología sociohistórica de las lenguas. En algunos lugares del mundo hay más conciencia de esto, en otros no, y creo yo que nos ayudará a construir un mejor mañana en función de adentrarnos a estas categorías, a esta tipología que propone el doctor Martín Butragueño. Por un lado,
estimo que todo ser humano hemos atravesado por una conciencia, llamémosla en primera instancia, intralingüística, ¿no? Cuando los hispanohablantes nos vemos corregidos por la mamá, por algún adulto, cuando estamos infantes y decimos, yo era ese, y la mamá o el adulto nos dice, yo soy ese. Ya desde ahí empezamos a, cuando nos corrigen, no se dice rompido, se dice roto, y cuando, ni modo, hay que decirlo con los parámetros sociolingüísticos actuales, cuando alguien, entre comillas, nos corrige, no se dice ansina, se dice así. Bueno, lo primero que está proyectando esa persona prescriptivista es que no ha entendido nada de la evolución de las lenguas, en primer lugar. Y adscribirse a una autoridad para corregir otra norma de habla que desconoce, que subestima, bueno, y aquí nos podemos ir. Entonces, ese es un primer momento en el que vamos adquiriendo una conciencia lingüística. Después se nutre de otras cosas esa conciencia cuando nos damos cuenta que existen otras lenguas por el nombre, porque oímos hablar de ellas, porque las escuchamos. Todavía se incrementa esa conciencia cuando nos acercamos por razones X, familiares, escolares, a otra lengua. El caso del inglés, por ejemplo, en muchos de los programas escolares de nuestro país, etcétera. Parientes que tengamos hablantes de una lengua indígena, en fin. Entonces va un ascenso, no mecánico, ¿verdad?, pero en función en que vamos creciendo y experimentando distintas realidades, vamos desarrollando esa conciencia. Y las categorías del doctor Pedro Martín entran, por ejemplo, al tipificar pues, las lenguas de conquista, las lenguas estatales, las lenguas que tienen el reconocimiento nacional y bueno, un conjunto de elementos en los que no me voy a detener, pero que en su conjunto me parece, y coincido con él, con otros teóricos de la sociolingüística y la lingüística aplicada, coincido en que el conocimiento de estos tipos, el hacernos conscientes de esas conciencias lingüísticas hasta llegar a una conciencia sociolingüística, pues es algo que puede ayudar a hacer México, a hacer un mundo con menos injusticias, con más percepción, en fin. Una idea. Esta idea a su vez la ligo a, bueno, pues incide de otra manera cuando nos enteramos por distintas formas o participamos de distintas maneras en proyectos de orden global, por ejemplo, el que la UNESCO precisamente el 2019 lo tiene anunciado, lo tiene ya en programa de trabajo como el año internacional u otro año internacional que ya ha habido de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, todo esto, cómo engranarlo con una postura personal, con una postura institucional, colegiada, familiar, en distintos niveles, no están peleados desde luego, ni es exclusivo de un ámbito, al menos como yo lo veo. Ahora, desde luego, Antonio aquí, ¿verdad? Por ejemplo, las grandes tradiciones mexicanas, y son muchas, de lo que llamamos artes verbales. Estas artes verbales, lo aclaro por si es necesario, comprenden expresiones estetizadas, orales, escritas, mixtas, combinadas con pantomima, y eso de pantomima pues no puede uno hablar con las manos abrazadas, hay que soltarnos, ¿no, Antonio? Y a ver, me hiciste recordar en todas estas metáforas de Jesús, aquí ahorita llego contigo,
A mis hijos les oí, está un árbol de manzanas, se cae una de ellas, rueda, y las que se quedan en el árbol se ríen, ja, ja, ja. La que se cae voltea y les dice, inmaduras. Justo, la madurez como una petrificación no es bandera que yo alce, ¿no? que yo hice, no. La madurez es, y en consecuencia el proceso, es en lo que estamos, ¿sí? Es un reto y es una forma de ver estas ambiciones. Y sin dar otros ejemplos, pero refiriendo las amplísimas, vastas y variadas tradiciones, pues no sé, ¿verdad? Jesús, Platón y el albur, ¿verdad? ¿Qué habría sido de experimentar una creatividad, un uso del lenguaje? Lo decía un amigo senegalés, se sorprendía de la manera en que usábamos el lenguaje los mexicanos. Era un señor que, pues por su historia personal, era un políglota, había vivido en muchos países o al menos transitado tiempo considerable en ellos, y nos aplaudía a los mexicanos en función de el uso que dábamos de las lenguas, y se aficionó, por cierto, yo sé que no estoy cometiendo nada grave, es parte de la historia de este amigo, aquí en México se dedicó a colectar chistes de personas negras, imagínense. Pues que en este repertorio de artes verbales, donde tenemos aparentemente cosas nuevas en el narcocorrido, lo hemos platicado en los ámbitos musicales. El género es viejísimo y como lo ha dicho Aurelio González, el corrido es en el ámbito mundial la última rama en que se ha desarrollado la balada mundial, ¿no? Las hipótesis más fuertes son que el corrido viene del romance español, no vamos a discutir este punto, tenemos diálogos más interesantes por donde seguirnos haciendo, y no, pues la novedad del narcocorrido pues no lo es tanto en función de la antigüedad del género narrativo, antiquísimo, y no solo en castellano, desde luego, el Mediterráneo y otras zonas del planeta, también con una narrativa histórico-épica muy antigua, de manera que lo novedoso pues serán ciertos formatos, ciertas temáticas en algún sentido, pero ensalzar hechos, personajes, bueno, pues es tan viejo como la balada misma. En este orden de ideas, entonces, como los géneros, como hay especialistas, desde luego, hay personas que no tenemos las habilidades del escritor, no tenemos las habilidades del poeta, practicamos de alguna manera infaliblemente a la hora de citar un refrán, a la hora de, pues ahí está, ¿no? Ahí estamos recurriendo a determinada arte verbal y definitivamente, Jaime, aquí, ¿verdad? Tu idea de la lengua matriz, me hiciste, bueno. Repito lo que dice Emilio Lledó. Muy bien, y yo te repito a ti, Jaime. Ciertamente, los que hemos podido tener experiencia de campo con hablantes de otras lenguas, les voy a pasar dos experiencias con mis palabras. En aquel entonces yo tenía muy incipiente el uso del purépecha, mucho más que ahora, y tanteando yo el terreno por ver si mi tesis de licenciatura, no nacían muchos de ustedes, señoritas, ustedes estaban en la mente de Dios. Tanteando yo el terreno, hice lo que en otras palabras se nombra como un diagnóstico sociolingüístico, unas pruebas de estima lingüística, bueno. Y preguntaba yo aleatoriamente a distintas personas de distinta edad, hombres, mujeres, oiga, el purépecha, no, sí, aquí lo hablamos, muy bien. Estaba yo esperando el camión
afuera del pueblo de San Andrés Ciróndaro, iba yo hacia Pátzcuaro y enfrente de mí estaban unas personas esperando camión en el sentido opuesto hacia San Jerónimo Purenchecuaro. Pues me crucé la calle, dije, bueno, el camino, pues mientras llega el camión, pues platico con estos señores y, oh, sorpresa, lamentablemente no tengo sus nombres, platicando entonces con ellos pues el purépecha, qué les parecía, si veían bien que yo hiciera un estudio, etcétera. Uno de ellos me dijo, sí, aquí lo hablamos, y con palabras mías, por supuesto. Yo les decía, pero dígame en purépecha, no voy a entender, pero voy a apuntar, en fin. Me dijo uno de ellos, Uran huchar guandacua usungaxarin yamindambe, Uran mater guandacua no teria usungascucharambe. Hablando nuestro idioma podemos hablar de todo. Hablando otra lengua no podemos hablar de nosotros mismos. Y otro de ellos dijo, Iswandan yas aricuecasundi ishuharan pawan. Hablar así hoy significa estar aquí mañana. Y ese es un reto, esa es una invitación a la que nos hace Natalio, de abrir y continuar diálogos interculturales, reconsiderar nuestras categorías lingüísticas, y con esto dejo esta primera intervención. El día que no solo este país, sino gran parte de la comunidad humana deje de llamarle dialectos a las lenguas indígenas, estaremos viviendo en un mundo mejor hecho. Gracias. Gastón Melo quiere intervenir. Gracias. Una intervención muy breve, Jaime. Primero, porque el día de ayer se señaló en la primera sesión que teníamos que tener siempre mucho cuidado con el enfoque de género. Hoy me permití invitar a una amiga mía, a Tere, de Papantla, una totonaca, amiga mía. Ella me ha invitado a participar desde hace algunos meses en un cantillán en el Quihuícolo, en el Totonacapan, y efectivamente en ese consejo de ancianos en el que participamos, Tere en ocasiones me hace favor de traducirme de ida y vuelta, porque no hablo el totonaco, pero como mujer, como persona que se expresa también a través de su muy distinguida vestimenta, así como tú nos hablabas, Fernando, en el lenguaje de símbolos. Yo le quiero pedir una intervención, si tú me lo permites, Jaime, a Tere, con que muchísimo nos gusto. dé un punto de vista sobre estas ideas que ella acaba de escuchar, y porque creo que nos son indispensables. También quiero señalar, y estoy muy agradecido porque esta es la primera ocasión en el que contamos con 5 miembros del Consejo del Instituto de la Mexicanidad, presidido por Altagracia Gómez, pero está también acompañándonos aquí Marcos Achar, que es también miembro del Consejo, está también Roberto Jenkins, está Octavio Fernández de Teresa, está también representando al Instituto Nacional de Antropología e Historia el maestro Mario Núñez, quien es en este proyecto una sustancia muy significativa, y me parece que es de señalarse. Yo les estoy muy agradecido, Altagracia, muchas gracias por esta convocatoria, Marcos, Roberto, que viene el día de hoy desde Puebla, que son miembros del Consejo, Octavio Fernández de Teresa, que es un alma inspiradora, discreta, sentado allá en un lugar no de oscuridad, pero sí de sombra, como le gusta a veces participar. Don Alejandro Burillo, que debía estar aquí con nosotros y que está al origen de este instituto y que manda a todos un saludo amable. Seguramente se aparecerá en un rato más, porque me comentó que haría lo posible por venir, tiene un problema de carácter personal.
Quiero comentar esto porque después de haber escuchado sus participaciones, siento con toda sinceridad una enorme emoción y quiero que sepan que estos comentarios suyos, en donde hemos recibido ya recomendaciones muy puntuales sobre cómo debemos proceder en materia de educación, el trabajo tuyo, Natalio, el tuyo, Antonio, Fernando, lo que nos has provocado con estas reflexiones y desde luego esta universalidad que le da Jesús Silva Herzog con estas referencias siempre del mundo occidental, pero pertinentes a nuestros aquí y ahora, y todo esto enmarcado en tu introducción, Jaime, nos hacen de este un consejo, un congreso, una mesa de excepción. Muchas gracias. Tere, por favor, gracias. Pashkat Katzinyatet, Kathleen, Wakushin, Kenada Kamanan, Kathleen Gaston Melo, Pashkat Katzinia, la da Kiwani, Kakmelhu, Tlan Katzila da Kadaulan, Kalakapasman, Akit Minacha, Kachikin, Papantla Veracruz, Totonacapan, Kachikin, Achtutunaku. Gracias por invitarme, buenas tardes a todos hermanos, gracias por conocerlos y por permitirme esta oportunidad de estar con ustedes. Vengo de la ciudad de Papantla, Veracruz, la ciudad de los tres corazones, el Totonacapan. Esta es mi vestimenta, la porto con mucho orgullo. En el Totonacapan, ser mujer y ser indígena es difícil. No solo hay que lidiar con una sociedad que muchas veces no compagina con nuestras ideas, sino que denostan despectividad hacia nosotros, ¿no? Todos somos seres humanos. Todos tenemos la misma espiritualidad y la misma conciencia. Coincido con todos ellos. Hablaban hace un momento del valor de la palabra, hablaban hace un momento de la educación. Y para todo ello nosotros, los indígenas, nos conlleva un reto muy grande, que es trabajar, luchar por esa reivindicación que a todos nos corresponde, como mexicanos. En esta llamada cuarta transformación, en lo particular y en lo personal, yo le preguntaría al gobierno, ¿realmente nos va a entender o solo nos va a escuchar? Muchos gobiernos han pasado, pero ¿cuántos de ellos se han acercado hacia nosotros y decirnos, te entiendo? Porque así como hablé en la lengua indígena, muchos de nosotros no nos entendemos, pero por lo menos tenemos el mismo sentir. Llevamos el mismo corazón y el mismo sentido de salir a la calle por la inseguridad, por el desempleo, por la falta de educación, por la falta de hospitales y médicos, sobre todo en las zonas rurales a las que yo pertenezco. Realmente no ha sido fácil, es una tarea muy difícil, pero hay que seguir luchando. Y con la frente en alto, hay que decir y hay que llevar este mensaje, que lo podemos lograr. En este nuevo México, yo considero que aún estamos a tiempo de poder lograr una conciencia más nativa de que podemos respetarnos unos a otros, de que podemos generar esa comunión que tanto nos hace falta. No es el simple hecho de decir, hay una cuarta transformación, no, porque todos nosotros debemos aportar. Yo diría, basta de medio servir, basta de medio trabajar, basta de medio escuchar, basta de medio legislar. Hagamos lo que nos corresponde a cada uno, en cada una de nuestras trincheras, en el trabajo, en la casa. El gobierno es como una casa de familia. Un padre de familia, no importa lo que lleve en los hombros, va a llevar el mejor de los mensajes hacia su familia. No importa el problema que cargue, va a llevar la mejor cara a su casa. ¿Por qué? Porque está su familia. Para el gobierno eso debemos ser nosotros, debemos ser familia. En mi cultura se usa el cantillán, ahí es un medio de legislación. El valor de la palabra ya es muy importante. No es necesario una firma para que yo me comprometa con los unos y los otros. Yo te doy mi palabra y se cumple. En el cantillán tengo a mis abuelos, que son sabios, y realmente, ojalá algún día se dé la oportunidad de poder visitarnos,
porque se genere esa conciencia de mente, corazón y espíritu hacia la naturaleza. Y sobre eso se parte para una nueva comunión. Y realmente estoy agradecida, ojalá más adelante pueda aportar algo más. Y yo encantada de estar aquí. En tanto que ella quiere volver a intervenir, le pedimos que permanezca en este lugar. Antes de cederles el uso de la palabra o de que vuelva una segunda ronda, yo quisiera hacer una brevísima reflexión. El problema que nos convoca hoy es el de la comunicación entre lenguas e incluso la comunicación entre los que hablan la misma lengua. ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestro país? Mucha gente dice que el problema central radica en una educación deficiente. En ese libro ya citado de Octavio Paz, Sor Juana o las trampas de la fe, dice que España no conoció ilustración. Yo debo decirles que ni España ni sus posesiones ultramarinas conocieron ni ilustración ni modernidad. No solamente España, la Nueva España no conoció ni la ilustración ni la modernidad. Quienes hablan de los ilustrados novohispanos han inventado algo que no existe. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el problema central? En este año no solamente conmemoramos los 500 años del arribo de la expedición de conquista de Hernán Cortés y la fundación del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, sino también los 450 años de la primera edición de la Biblia traducida al español directamente de sus lenguas semíticas originales. Eso lo hizo Casiodoro de Reina. ¿Y qué ocurrió con esa Biblia? Fue quemada por la Inquisición. España era el centro de la Contrarreforma. Mientras que en los países protestantes hubo profesores de escuela hasta en los más apartados rincones de los que hablaban alemán, con el objeto de que leyeran la Biblia traducida de la Vulgata latina por Lutero, en España y sus posesiones ultramarinas se prohibió la lectura de la Biblia, la lectura en español. Solamente tenían acceso a ello los privilegiados, o sea, los sacerdotes que podían interpretar directamente de latín. Pero hay problemas de traducción. Esto significó que no se leyó, que no hubo un desarrollo de la conciencia libre en los países sometidos por la Contrarreforma. Esto no hay que ocultarlo jamás. Es un problema central de nuestra educación, la falta de lectura y la falta de lectura crítica. Y esto es lo que nos ha, digamos, trabado, lastrado a lo largo de los siglos. Acabamos de publicar en México un diccionario que lleva por subtítulo, es el vocabulario de las filosofías occidentales, y lleva por subtítulo Diccionario de los Intraducibles. ¿Por qué? Porque en las mismas lenguas occidentales hay problemas de traducibilidad. Hay palabras que han cambiado de sentido. Les voy a poner un simple caso referido a nuestro país. Decimos los antiguos mexicanos. La palabra mexicano en el siglo XVI solamente era usada para definir a los nahuas. El primer vocabulario de Alonso de Molina dice vocabulario, de la lengua mexicana, náhuatl o mexicana. Nunca a un totonaco, nunca a un purépecha, nunca a un mixteco, nunca a un yaqui se le llamó mexicano. Esto lo tenemos que tener muy claro. La palabra México designa hoy algo muy diferente de lo que designaba en la época virreinal. México no existía en tanto que tal. México también es un proceso, es un país en construcción. Y a esto nos referimos ahora. Seguimos construyendo el país. Por eso, hacer México. Emilio, por favor. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios. Felicitar a
a Gastón por invitar a los expulsados de la República de Platón, que son poetas. Creo que con una sesión como la de hoy se justifica la existencia del Instituto de la Mexicanidad. Y es realmente con los poetas, que son los que están ustedes enfrente, con los que el instituto puede justificar su existencia. Qué bueno que están los expulsados de la República de Platón. Antes de que se iniciara esto, tuve el gusto de tomarme un café con Jaime en el Café 99, creo que se llama, y conversábamos sobre algunos asuntos astrológicos y sobre Jean-Paul Sartre, sobre cuestiones astrológicas. Y quiero referirme a algo que se ha dicho aquí, que es importantísimo para el Instituto de la Mexicanidad. Lo dijo Jesús, citando a Octavio Paz, y tú hablaste de Sartre. La frase de Octavio Paz hubiera sido imposible sin la definición que había dado Sartre, fundamental para el Instituto de la Mexicanidad, en donde define al hombre, dice, el hombre no es una esencia, es una historia. Esto lo dijo Sartre antes que Octavio. Llegó después de la guerra y se había publicado el libro El ser y la nada, ¿no? Pero creo que esto es muy importante para el Instituto de la Mexicanidad. No es una esencia, es una historia que se viene haciendo y que seguiremos haciendo. Me dio muchísimo gusto que dos de nuestros poetas se refirieran a esta idea, que debe ser una idea central en el desarrollo de este instituto, que creo que el día de hoy justifica su existencia. Y tener muy claros que no es una esencia la mexicanidad, sino es una historia que tenemos que ir construyendo. Solamente era esta, de veras, felicitación a ustedes y marcar con esa brújula tan clara como la han puesto tanto Jesús como Jaime para las tareas que vienen por delante. De veras es fantástico lo que estamos escuchando. Solamente esto. Muchas gracias. Gracias a Emilio Cárdenas Elordi por su intervención. ¿Alguien allá atrás? Yo tengo una pregunta. ¿Aquí, perdón? ¿Alguien primero? Sí, sí, pero si antes ya... Bueno, rápidamente, hola, buenas tardes. Por asuntos de género, que hablen primero las mujeres. Gracias, una disculpa. Es muy rápidamente, y me temo que voy a romper un poquito con la solemnidad del discurso hasta ahora, pero tengo una duda que quisiera que alguno de ustedes muy brevemente, si me puede responder. Estoy en el entendido de que el albur es una cosa muy mexicana, es parte incluso de la identidad del mexicano, al menos eso decía Octavio Paz y muchas otras personas. El albur. Hay gente que dice que el albur incluso es prehispánico y que los pueblos originarios usaban el albur. No sé si esto es cierto. Sin embargo, en caso de que esto sea cierto, ¿existe el albur en los 60 idiomas o 60 y pico de idiomas originarios? ¿Es esto cierto? Gracias. Yo creo que son precisamente los hablantes de algunas de esas lenguas originarias. Bueno, digamos, toma el micrófono, por favor, Antonio. Los albures son un poco groseros, pero una vez yo veía unos señores que, una religiosa del Merinol, gringuita, una gringuita del Merinol, le decía a su gatito, little cat, y la gente se le quedaba viendo y comentaba y me decía, qué bonito su gatito. ¿Y le gusta la leche? Sí, sí. Y de repente la escupe. Sí, sí. Bueno, así le preguntan muchas cosas. Perdón por lo que voy a decir, pero en celtal la palabra at es pene, miembro masculino. Y cat es mi. Entonces la monjita, y le preguntaban, y una vez que la monjita da la vuelta y se va, empiezan a morirse de risa. Ay, decía, escupía, y además lo apapachaba. No, es que sí, religiosa, pero se le antoja. Bueno, hora y media los oí, ahí yo, sin salir para oírlos desde la puerta. Pero muertos de la risa. El albur constante, ¿no? No falla, ¿no? Y eso es, bueno, perdón, es un poco grosero, pero así es el albur, ¿no? A ver, Natalio, en náhuatl. ¿Fernando o Natalio? ¿Fernando o Natalio? ¿Quién va a referirse a eso? ¿Natalio?
Fernando, atrévete, ándala. A ver, solamente una anécdota de las del trabajo de campo. Me costó mucho trabajo convencer a los chichimecas del municipio de San Luis de la Paz que yo quería aprender su lengua. Eso de aprender es una pretensión, ¿verdad? Pero vamos, que me permitieran tomar apuntes, alguno de ellos que se sentara para que yo pudiera escribir. Cuando los convencí, me dijeron, bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es aprender a responderle los albures a las mujeres, porque cada que hablas te dicen unas cosas, y pues fueron las primeras recomendaciones. Yo no digo que en todas las lenguas, también mis primeros maestros de yaqui, lo primero que me enseñaron fueron no groserías que van de la mano, pero no necesariamente, sino los dobles sentidos. No garantizaría, no doy garantía de que en todas las lenguas, pero sí, es un rasgo compartido. También en la cultura árabe existen los juegos de palabras en sentidos no necesariamente eróticos, de manera que no solo se restringe a México, y posiblemente por estas evidencias, más allá de las fuentes nahuas, que don Miguel León Portilla ha referido algunos poemas que pueden interpretarse con un sentido erótico, sí tengamos efectivamente muy diseminado el albur. ¿Y en Totonaco, Tere? Realmente en Totonaco sí, como que hay diversidad de culturas, ¿no? A mí, como que siendo mujer, ¿no? Hay ciertos estereotipos, ¿no? No lo puedes hablar, no lo puedes decir, pero más que albur sería como doble sentido. Es eso lo que se usa. ¿Satisfecha la pregunta? ¿Había otra pregunta? Adelante. Yo tengo una pregunta un poco más dura. Dura y fuerte. Es pregunta dura nada más. ¿Cómo podemos concientizar a toda la gente sobre la violencia que hay en el lenguaje cuando hablamos cotidianamente, cuando hablamos en lo político, cuando se habla en los medios de comunicación? ¿Qué tenemos que hacer como humanistas? Y lo digo en general. Yo estudié humanidades, entiendo perfectamente lo que me están diciendo y sé la importancia que tiene la palabra en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Cuando trabajé en imagen, televisión, todo el tiempo eran discursos violentos: mataron, secuestraron, asesinaron, robaron, violaron, etc. En la sociedad me encuentro adjetivos calificativos como esas son unas gatas, esos son unos hijos de su… Esta violencia en el lenguaje, ¿qué podemos hacer para cambiar un poco esto? Porque sí es muy hostil y por ahí empieza la hostilidad socialmente. Esta violencia mental que traemos y que cargamos con ella, ¿qué podemos hacer para transformar eso? Bueno, las palabras están cargadas de sentido, es obvio. Las palabras tienen sentido y significado. Pero en muchas ocasiones importa más la intención con la que se dice algo. Las llamadas malas palabras en ciertas regiones del país no lo son. Más bien tienen connotación cariñosa. Y hablo de la región de donde soy yo, Sinaloa. Allá, igual que en ciertas regiones de Veracruz, lo que se considera en otras partes un insulto, allá es una muestra de cariño. Los hermanos se pueden saludar mentándose la madre y nadie lo toma a mal. Al contrario, incluso hay anécdotas reales que a mí me ha tocado ver y oír, en donde alguien le dice: qué bueno que viniste, me hacías falta. ¿Y para qué te hacía falta, hijo de lo tu tal por cual? Pues para eso, para que me mentaras la madre. Y no es ningún insulto. O sea, es el tono de agresividad, la intención lo que cuenta. ¿Sí? En ese sentido hay violencia en el lenguaje, pero no en las palabras mismas. Pues para mí es vitalizar el lenguaje mediante experiencias fundamentales que tengan emoción estética
referida a asuntos muy valiosos como la solidaridad, la colaboración, y que sean mucho más vitalizantes que cualquier violencia. Más bien que no nieguen, sino superen la violencia, enfrentando nuevas dimensiones, como estas cosas que humildemente les he cantado, pero que, pues no sé, podrían ser miles de canciones. Si esto fuera oficial en México, creo que superaríamos muchos lenguajes, porque bueno, nosotros tenemos calculado en nuestro programa alrededor de 300 palabras nuevas que se aprenden y se vitalizan y se usan en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto de primaria para formar más de 1500 palabras nuevas, muy vitalizadas, que no conocían antes y que ahora les llenan dimensiones nuevas de la cultura y del lenguaje. Jesús Silva Herzog. Me parece bien interesante tu pregunta y tu inquietud. Pero yo creo que la barbarie mexicana necesita ser nombrada. Y no hay forma de azucarar lo que pasa en el país. Esas cosas que dices suceden cotidianamente y debemos decirlo. Fue descuartizado, fue violada, fue asesinada. Y esas palabras deben tener todo el sentido que tiene para provocarnos, creo, la indignación moral que necesitamos para ser una sociedad medianamente saludable, para recuperar sentido de indignación. Porque pensar que debemos usar estas palabras que se usan de repente en el lenguaje oficial de, ¿cómo se dice? Cuando se matan a los narcotraficantes, no se les dice que se matan, sino que fueron... ¿qué? Ajuste de cuentas. Sí, pero dice cuando abatidos. Los mataron. Entonces yo creo que sí tenemos enfrente de nosotros una realidad que implica un retroceso civilizatorio en el país. No hay más que usar las palabras que describen nuestra barbarie. Otra cosa es el que nos hemos habituado a un espantoso lenguaje de discriminación. Eso es otra cosa. Y creo que debemos ser conscientes de eso y llamar la alerta de expresiones que no son tolerables en una sociedad en donde existe respeto. O sea que la realidad misma es violenta y hay que tratar de cambiarla, no solamente en el lenguaje, en la realidad misma. Teresa quiere volver a hablar. A ver. Natalio, perdón. Yo quiero decir, perdón, la pregunta la hiciste, ¿verdad? No la otra compañera. Yo quiero decir algo también. Yo también estoy asombrado del nivel de violencia verbal entre los jóvenes, sobre todo. O sea, ya no es un español, no sé, es otro idioma cargado de violencia verbal, ¿no? Yo lo que te sugeriría es que te asomaras a mi comunidad. Les digo brevemente, yo ya soy el mayordomo de la tradición. ¿El mayordomo de qué? De la tradición de las ceremonias al maíz, que en náhuatl le decimos Chicomexóchitl. Es una metáfora, lo he dicho en varios documentos, no voy a extenderme en eso. Chicomexóchitl es una metáfora para referirse al maíz en su connotación sagrada, ¿no? Y Chicomexóchitl quiere decir 7 flores. Hace 6, 8 años entró una nueva generación de jóvenes, más bien una nueva generación de unos 5 jóvenes. Dijeron, no podemos hacer una ceremonia solamente para pedir lluvia, y se cierra la casa de la tradición que se llama Xochicali, Casa de la Flor. Y entonces empezaron a trabajar surcos del bordado, de la música, de los cultivos, etcétera. Y entonces la Universidad Veracruzana Intercultural, que está muy cerca de mi comunidad, concretamente en Ixhuatlán de Madero, es uno de los municipios en donde pertenece mi comunidad, empezó a mandar jóvenes, ¿no? Y entonces les enseñamos de otra manera, no la manera sistemática, cognitiva que da la universidad. Y entonces varios de ellos se inscribieron a los surcos, pero particularmente en el surco de los bordados, y encontraron a sus maestras,
amorosas. Y entonces, lo que estoy diciendo, lo que trato de decirte es que hay que buscar otros espacios amorosos, de paz, de amor, de una mirada diferente, una relación diferente. Ha llegado a tal grado esta experiencia amorosa de las bordadoras que les dicen abuelas, tonana en náhuatl. Y entonces ya en este año los maestros de la universidad van a incluir dentro del currículum establecido el trabajo amoroso de las abuelas, así les llaman. Me alegra mucho que el hermano Totonaca esté aquí, porque lo que ocurre en mi comunidad es una especie de extensión, una rama de la educación tradicional que ocurre en Cantillán y en otros espacios que se ha construido con el acompañamiento de Gastón Melo, que pues me invitó repentinamente y estoy realmente agradecido de que me haya jalado este espacio. Así es que cuando gustes puedes ir a Tepeco a encontrar ese espacio de paz y te olvidarás, aunque sea por un momento, la violencia verbal que hay en tu entorno. Tlaxcamate. Tere ha pedido el uso de la palabra. Gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que la violencia es un tema muy abierto al día de hoy, ¿no? Hay secuestros, sobre todo mujeres víctimas, ¿no? Lo que ahora se le conoce como feminicidios. Ahora, yo creo que en mi cultura totonaca, y los invito a que ustedes se integren un poquito más a esta cultura, en la cultura totonaca lo que se usa es algo que se le llama cantillán. Están los abuelos, que es el consejo de ancianos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que los jóvenes, niños, comienzan a acudir a ese consejo de ancianos para que convivan con las buenas costumbres. No estamos exentos de las redes sociales, está el internet, ¿no? Que al día de hoy, en la actualidad, los jóvenes de la ciudad son los más propensos a usarlos, incluso si no hay un control. Prácticamente los padres no se dan cuenta, ¿no? En dónde están, en qué están. Entonces, en la cultura se les invita a convivir con esos usos y costumbres, con esa buena convivencia. Y realmente ha funcionado, porque los jóvenes sí, al inicio, el llamado bullying, ¿no? Pero acudir a ese consejo de ancianos les ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque les asesoran, los indican, los conllevan, ¿no? Lo que decía el hermano, sí hay razón, hay talleres, hay realmente conciencia de lo que debe ser la persona. Sí, no estamos exentos a cometer errores, pero eso no significa el agravio a otra persona. Entonces yo creo que que convivan la civilización con las buenas costumbres sería y partiendo de todo, ¿no? De toda la comunidad, sería una mejor, una solución a esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Alguien allá había pedido la palabra. Adelante. Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gameros. Antes que nada, de la mesa me comentan que albur significa pez fuera del agua. ¿O algo por el estilo? En fin. Azar es la palabra árabe para estocástico, para aleatorio, es el equivalente. Pero albur, no sé, Alejandro Higashi, ¿tú sabes la etimología de albur? ¿La conectan con azar? O sea que entonces esto indica que el albur también es profuso en árabe. Muy bien. Aunque probablemente ese es otro significado, es una opcional, albur como albur de juego. Pero bueno, rápidamente, nada más tratando de retomar algunas de las ideas que se comentaban. Yo creo que hay algunos aspectos de lo que estamos viviendo en este hacer México, en este México que estamos construyendo. Y parte de todo eso tiene que ver con quienes tienen la capacidad para construir discurso, para digamos, incidir en la producción simbólica.
Y eso es parte de lo que estamos viendo en esta mesa de manera específica, con el rezago que siempre ha habido o el desconocimiento de la participación de los grupos originarios. Pero yo creo que una de las cosas importantes, sin hablar de neoliberalismos u otros modelos, la parte de que inicialmente cuando hablamos de esa visión, no hay ninguna canción en náhuatl que esté en el Hit Parade o en las 40 principales, ciertamente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer realmente para ser efectivos cuando estamos enfrentando un esquema gubernamental en donde hay casi un monopolio del discurso, en donde aquellos que tenemos la posibilidad de significar o de participar en la producción simbólica tenemos que ajustarnos a otro tipo de esquema? Esta misma actuación también había ocurrido en regímenes anteriores, no es algo único y exclusivo. Sin embargo, hay una parte en donde la tendencia que estamos llevando en términos incluso del uso de las metáforas, me canso ganso, hay una parte en donde propiamente el Estado es el que se está adueñando de esta capacidad de producción simbólica. Y eso es un poco la reflexión sobre la que quería invitarlos, si tienen algo que opinar. Gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Perdón. Kundano ngatino. Ena si hecha sukunga. Ku ganinda México. Ninda yasina. Gataja no cuaño. Muy buenas noches. Hablo la lengua mazateca. Hacer México me provoca una emoción estética, retomando al maestro Paoli. Y en mi idioma se acomoda mejor decir Ninda ya México, mejorar México. Ninda para mí es hacer o construir, aunque va implícito de que cuando se construye algo se tiene que hacerlo mejor. En mi pueblo hemos trabajado también esta provocación del lenguaje desde la música con niños, y creo que los distintos lenguajes derivados de las diversas culturas de nuestros pueblos tienen que participar para hacer de este México un México mejor. No podemos, no se debe que solo un sector de la población mexicana participe para hacer México. Y por ejemplo, en mi comunidad nosotros hemos cantado con los niños una canción, por ejemplo, que yo llamo Luna, Sa en mazateco, pero es para provocar y empezar a platicar el mito de creación del sol y la luna. Y dice, Sa, Sa, tutituena na tachiri, Sa, Sa, mehinanga chiton suba, Natseskanyahun, Sidong Yahonya, Handanga Kamasan, Natseskanyahun, Tuyuhirihi, te Kavenirisa. Luna, luna, regálame tu conejito, luna, luna, que no quiero jugar solito, luna, luna, regálame tu conejito, luna, luna, que no quiero estar solito. Conejo orejón, vamos a jugar hasta el amanecer, conejo orejón, que la luna no te vuelva a atrapar. Entonces, se prosigue a contar el mito y hacer México, construyámoslo entre todos, de los más distintos colores, de las más distintas formas, para que sea un lugar bello para vivir. Es la casa de todos, es la casa común, es también nuestra patria. A veces nos han discriminado mucho a nosotros. También la indumentaria habla. Yo hoy vine así porque me da miedo regresar a casa. Cuando venía una ocasión en mayo, el 20 de mayo del año pasado, traía una camisa con el bordado tradicional de mi pueblo. Cuando regresé, me robaron. Y entonces dije, bueno, ahora voy de esta manera.
ojalá no me pase igual, porque muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, estamos llegando al final de la conversación y yo quisiera decir solamente una cosa. Este diálogo me parece de extrema importancia porque, como todos hemos podido observar, las lenguas aborígenes, las lenguas originarias siguen vivas y siguen vivas en México porque las comunidades, fíjense ustedes las palabras que han usado cada uno de los hablantes originarios, tanto Natalio como Teresa y el compañero Mazateco. Nuestras comunidades, es que la comunidad sigue viva y eso es lo que ha mantenido viva también la lengua. Las lenguas, obviamente, diré una cosa banal, mueren cuando mueren sus hablantes y aquí los hablantes de las lenguas originarias siguen vivos. Yo quisiera subrayar algo. En muchas de estas lenguas se han vivificado porque han crecido sus hablantes. Los tzotziles, que eran hace poco unos cuantos, hace unos decenios de años, ahora son más de 400,000. Cuando un gran etnólogo alemán llegó a México en 1903, 1904, 1905 y visitó la Sierra del Nayar para trabajar con coras, huicholes y mexicaneros, dijo que eran fósiles, personas en extinción, cultura en extinción. Había 5,000 coras, 8,000 huicholes. Ahora hay 50,000 coras y 80,000 huicholes. O sea, no todas las lenguas se encuentran en extinción en México. Y aquí tenemos una prueba palpable de eso que hemos dicho. ¿Alguien más quería hablar? Quizá fuera la... Yo pensaba que eran las últimas la última intervención, pero veo que se entusiasman. No, bueno, a ver. Buenas noches. Buenas noches, señor Labastida. Buenas noches, señor Labastida. Yo soy Margarita Iglesias y soy una persona que abundo en lo que usted le explicó a la dama preciosa que se angustia por el lenguaje violento. Usted usó el idioma veracruzano y felicito a Tere, y yo soy veracruzana. Y le deseo decir a la señorita, cuando joven fui catedrática en la Universidad Cristóbal Colón, en el puerto de Veracruz, impartía la cátedra del idioma inglés. El rector era un sacerdote, su nombre Manuel Vázquez. Un día, en una reunión de maestros, se suscitó de que había un niño mal hablado y un maestro mal hablado porque hablaban el idioma veracruzano. Entonces el sacerdote, en vez de que se enojara y castigara, dio una explicación muy humana y científica. Expresó que el hombre es dueño de emociones y que el hombre lo iba a poner de ejemplo como una olla de presión. Una olla de presión tiene una valvulita, si no explotaría. Entonces el maestro, el sacerdote dijo que benditos sean los veracruzanos alvaradeños que inventaron las mentadas de madre, porque no hacen daño, no tienen intención malvada, pero dejan salir el vapor o esa emoción, y que por eso ahora hay muchos diabéticos que precisamente no utilizan el glorioso lenguaje veracruzano. Pero es más, abundó. ¿Por qué lo defendía? Porque decía que los españoles no tenían la inteligencia del veracruzano, y entonces cuando estaban molestos blasfemaban. Yo no lo entendí en ese momento. Años más tarde estaba yo en la Plaza de Toros y estaba toreando precioso Eloy Cavazos. Atrás de mí había unos españoles. Primero lo vitoreaban. Cuando ya no les gustó, empezó a decirles, con perdón de ustedes,
que me cago en esto y que me cago en lo otro. Entonces yo volteé y les dije, miren pendejos, les voy a comprar un gaupetate para que se les quite la diarrea. Gracias. ¿Alguien más pidió la palabra? Sí, aquí quizás que sea... Adelante. ¿Quién la quiere? Buenas última, noches. ¿no? Buenas noches. Muchas gracias a todos por sus palabras. Tlazojkamati, Huelmiec y Pampa Inintlahtoli. Quisiera preguntarles si, pensando en el lenguaje como un detonante de transformación, ¿ustedes creen que sería posible pensar o enunciar al Estado mexicano como un Estado multinacional? Es decir, si aportaría enunciarlo de esta forma, de tal manera que favorezca a pensar en la autonomía de todas las culturas que viven en el país. Y bueno, esa es la pregunta, si creen que es posible pensar en un Estado mexicano como un Estado multinacional. Habrá resistencias para llamarlo así, pero creo que es una posibilidad muy viable que México se reconozca, aunque se diga formalmente, que se reconozca realmente como un Estado plurilingüístico o una nación plurilingüística, multicultural y multiétnica, porque eso es lo que somos. Miren, hablamos aquí fundamentalmente de las lenguas originarias y de las lenguas occidentales, pero el gran maestro de la humanidad asiática, llamémosla de esta manera, Confucio, en sus Analecta dice algo fundamental. Para que funcione bien un Estado, hay que rectificar los nombres, dice. Hay que hablar correctamente. Porque cuando el pueblo no habla bien, no sabe ni siquiera sobre qué pie anda. Y creo que esa enseñanza de Confucio, que permea la totalidad del mundo asiático, también puede servirnos a nosotros de guía. Hay que rectificar los nombres, hay que hablar correctamente, hay que educarnos en el uso cada vez más cabal de nuestra lengua, porque ese es un gravísimo problema que tenemos. Perdón, Natalio, quiere intervenir también. Y creo que con esto, Gastón, si te parece, terminamos. ¿Sí? Bueno, entonces Natalio y 2 preguntas de redes sociales. Brevemente, yo quiero compartir con ustedes mi preocupación como mexicano y como náhuatl. Me preocupa que la idea de la cuarta transformación o hacer México incluso sea desde una concepción de arriba, sea académica, sea política, y que otra vez nos vayamos con un proyecto de nación más bien que no tiene sustento en lo que somos, en las raíces profundas y en las lenguas matrices de esta nación. El concepto que has usado, Jaime, al principio me gustó mucho. Decimos lengua madre, tú has dicho lengua matriz, nos has recordado. Entonces, yo concibo la cuarta transformación, que seamos capaces todos de abrevar en el reservorio, como le llama un amigo de la UNAM, maestro de pedagogía, milenario que tenemos. Los mexicanos, en su mayoría mestizos, que Vasconcelos llamó la raza cósmica, es una realidad, pero es un mestizaje híbrido, sin raíces, sin identidad, sin memoria nuestra. El chip que nos ha dado la escuela desde preescolar hasta la universidad es un chip europeo, o sea, ahí está la memoria europea, pero nos falta la memoria ancestral mesoamericana. Yo así concibo la cuarta transformación y lo tengo que decir. Y esa cuarta transformación tiene que nutrirse de nuestros libros vivientes, que son los ancianos, y eso se puede ver perfectamente en Cantillano. Hay ancianos totonacos que leen libros, que leen oraciones en latín, y me ha impresionado mucho eso.
¿no? O sea, hablan español, hablan totonaco y hacen oraciones en latín en su espacio sagrado, ¿no? Entonces, para mí la interculturalidad no es un concepto académico. Para mí la interculturalidad implica que yo y Jaime realmente empatemos en nuestra visión de mundo, en nuestra visión de sociedad, en nuestra visión de valores. De otra suerte es un concepto académico, hueco a la manera occidental, con una concepción muy racional y que no recoge esta preocupación de la señorita que dice, ¿qué hago en un mundo de violencia? Esa paz y esa paciencia, como paz, conciencia, está en los abuelos, que siguen callados porque nadie los escucha, porque no tienen maestrías ni doctorados. Lazo Cámate. Muy bien. Las dos preguntas de... perdón. Sí. Es muy breve. Soy Marco Polo Peña, soy médico. Soy veracruzano, como muchos aquí, orgullosamente. Somos muchos, ¿sí? Y siendo médico, el escucharlos a los representantes de comunidades originarias, pues ha sido un bálsamo que cura mucho, que privilegia mucho, que da un sosiego, pero sí es permanente el regresar a esa realidad que expresaba Chantal. El maestro Silva Herzog escribió algo que fue mal interpretado por el presidente. Lo oímos y escuchamos su respuesta. Entonces, he ahí el por qué debemos comunicarnos y entendernos todos. Yo no entiendo cuando me dicen que soy un fifí chairo o un chairo fifí. No entiendo lo que significa ni lo uno ni lo otro. Y no me considero ni lo uno ni lo otro. Pero la violencia que se da en las redes sociales, si yo expreso algo a favor de Andrés Manuel, me caen encima la mayoría de la gente con la que convivo, de los médicos, ¿sí? Y me acusan de chairo, ¿sí? Y sí, me tienen catalogado como un chairo fifí, absolutamente, ¿sí? Y sí hay una violencia muy grande que puede llevar a un desbordamiento, así lo percibo, porque recuerdo en mis clases cuando hablaban de que en la Revolución Francesa, cuando alguien expresó para referirse qué hacer con fulano de tal, gritó que le corten la cabeza y empezaron a cortar cabezas en la guillotina. Y tal vez lo dijo metafóricamente, pero lo tomaron tal cual. Entonces me da miedo que en este momento diga, vamos a matar a los fifís o vamos a matar a los chairos, porque he escuchado a alguien que dice con profunda estupidez, desde mi punto de vista, ¿dónde estás, Aburto? Aburto. Ese grado de estupidez es lo que hemos tenido. Y es una persona que tiene un grado de maestría universitaria en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces yo creo que sí, tiene razón Chantal, hay mucho riesgo en el uso del lenguaje y el lenguaje lo debemos entender todos. Gastón siempre nos ha hecho mención a ser correctos en el uso del lenguaje. Gracias. La pregunta de las redes sociales. Permítame un momento. Miren ustedes, una de las revoluciones más violentas que ha habido en la historia ha sido desde luego la Revolución Francesa. Quiso hasta cambiar el calendario, modificó los nombres de los días, de las semanas, de los meses. Sin embargo, 40 años más tarde de la Revolución, ¿qué fue lo que hizo? Estableció la Concordia, la Plaza de la Concordia. Esto es lo que nos hace falta a nosotros. En alguna ocasión, en su autobiografía, José Clemente Orozco dice,
la lucha entre Cortés y Cuauhtémoc parece que sucede hoy, no, como si no pudiéramos reconciliarnos con nosotros mismos. Y José Martí ponía el ejemplo de los generales, del general Lee, que muerto Jackson, que lo había vencido en batalla, fue a rendirle homenaje cuando murió. Esos, dice Martí, son hombres que no guardan rencores del pasado. Tenemos que volver a esta palabra esencial que es la concordia. La última pregunta viene de redes sociales, de Denise Nieto, y dice: ¿qué proponen para combatir toda la contaminación que hay actualmente con los géneros musicales de moda, donde la mujer se pone como objeto, donde predomina la falta de valores, de sentido, y que sin duda es un referente y una pauta en las nuevas generaciones? Pues quizás la persona dedicada a la música, o Antonio o Fernando, podrían responder. A mí me parece que tendríamos que dar esto, emociones estéticas fuertes que asumieran otra dimensión de la valoración humana y que esto fuera parte de la emoción que se razona, desde luego, ¿no? Sí, pues en paralelo a el respeto que nos merece todo gusto musical, estoy hablando de armonía, melodía, ritmo musical, sí, invitarnos mutuamente, recíprocamente, colectivamente, individualmente, a reflexionar en los mensajes de las canciones, ciertamente, que no es un componente necesariamente musical. Están hibridados, sí, pues las canciones son un constructo de melodía y texto en general, y es donde los textos entonces, ¿no? La historia tiene canciones dedicadas a todos los temas. Ustedes se pueden escandalizar de ver canciones de diferentes tradiciones. Para esas tradiciones, pues es un hábito, la transmisión de esos mensajes. Y sí, al lado, repito, de las preferencias meramente musicales, una recomendación a que no estemos, quizás sin reflexionarlo, precisamente repitiendo un sinsentido o un contrasentido agresivo, simplemente. Pues muchas gracias a nuestros compañeros de mesa, Antonio, Natalio, Jesús, Fernando, Teresa. Gracias a Gastón Melo y al Instituto de la Mexicanidad, pero sobre todo gracias a todos ustedes por haber demostrado tanta paciencia la noche de hoy. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Si permiten algunos tomar una foto oficial con los señores consejeros que están aquí, por favor. Una foto oficial con los consejeros. Altagracia, Octavio, Marcos, si estás. Roberto, Marcos, si no se ha ido. Y desde luego Mario Núñez, si nos acompañas, por favor, a la fotografía. Hay unas memorias del primer ejercicio Hacer México que veo a nuestro consejero Roberto Jenkins a traer a la mesa, así es que muchas gracias, Roberto, para entregárselas aquí a nuestros amigos. Es un paquete de 10 libritos, de 10 cuadernos, se llaman cuadernos de mexicanidad, tono. Jesús, Fernando. Muchas gracias.